Es un gusto estar nuevamente contigo compartiendo nuestra vida, nuestras experiencias. Después de unas semanas intensas en nuestro trabajo, no tuvimos chance de grabar y compartir la vida contigo. Pero es un gusto estar acá compartiendo una vez más en El hábito no hace al monje, tu podcast en el que hablamos de todo sin saber de todo, pero queremos compartir nuestra vida contigo. Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo. Hola, mucho gusto, soy Toño Torres, misionero del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de volver a estar con ustedes. Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo. Cuando hablábamos antes de empezar este podcast o esta grabación, hablábamos un poco de la resurrección, aprovechando que todavía estamos como en tiempo, ¿no? de resurrección. No nos queremos meter como en rollos teológicos o históricos de qué aconteció, sino tal vez un poco en la resurrección cotidiana de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que van surgiendo cosas nuevas que a veces ni esperamos, o estamos tan sumergidos en una situación que de repente brota algo nuevo y nos hace salir como eso que estamos viviendo, ¿no? Yo a eso también le llamaría resurrección. Sí, bien dices, Lalo, no vamos a meternos a toda la teología y todo el fundamento que tiene la resurrección. No porque no lo queramos tocar, sino porque creo que en la vida hay situaciones, acontecimientos, incluso en nosotros mismos, que nos dan esos signos de resurrección. Obviamente, ya teológicamente, la resurrección es más, ¿no? Incluso sobrepasa, ¿no? como nuestra inteligencia. Pero bueno, va a ser bonito en este tiempo pascual también hablar de estas resurrecciones que vamos viviendo día a día. Y bueno, yo creo que también es importante entonces hablarlo desde la cotidianidad, que siempre nos invita como al resurgir, como al recomenzar, como ese ¿verdad? Repensar la vida, reajustar, reordenar, etcétera, ¿no? Sí, yo pensaba como un poco en el dinamismo que genera, ¿no? Como un dinamismo que te impulsa como hacia adelante, ¿no? O sea, lo pienso a lo mejor un poco en los apóstoles, como ante todo el temor. O sea, todo el dinamismo que les generó la resurrección de Jesús fue como un impulso ante el miedo y como dejar como aquello que estaban como acomodados, como incluso esperando de parte de Dios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la resurrección promueve como algo novedoso en la vida, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros podemos encontrar como detalles como de ese dinamismo nuevo, ¿no? Ya sean tus estudios, como volverles a encontrar sentido de por qué estás estudiando tal carrera, ¿no? En tu trabajo, con todas las dificultades que pueda tener, como el ir redescubriendo como el modo que te quieres plantear, con qué actitudes, o recordar por qué decidiste optar por ese trabajo. A veces las circunstancias, claro, que nos llevan a optar por un trabajo, ¿no? Pero de alguna manera, como que este dinamismo nos impulsa a vivirlo desde otra óptica, a vivirlo desde otro modo, que yo creo que puede favorecer la entrega que ahí se está jugando, ¿no? Sí, yo creo que la misma naturaleza es muy sabia. En estos ciclos podemos ver un amanecer, el comenzar de un día nuevo, estos atardeceres, ¿no? Donde viene el ocaso. Vemos las estaciones del año también, ¿no? Como su función dentro de la vida humana, dentro de toda la ecología y medio ambiente. Entonces, ¿cómo sí ver esos signos en la naturaleza? Obviamente también en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra persona se dan, ¿verdad? Se dan. Y yo creo que es ahí la clave de la que queremos hablar. Sí, yo creo que a mí me hace chido volver así como a estos temas, volver a pensar, a reflexionar, a compartir aquí con Toño y Lalo. El punto de revitalizarnos se me hace como muy valioso, porque no solo es como intelectualmente, lógica o racionalmente el proponerme una nueva actitud, sino que la intención es que pueda ser reconectar desde dentro con algo que te haga vibrar, con lo que te apasiona en la vida, con lo que te hace que te levantes, con lo que hace que tengas como el deseo de
de dar lo mejor cada momento, ¿no? No cada día, sino cada momento donde te sientas como completo, armonizado, en comunión como contigo mismo. Yo creo que esa es energía que es un potencial que está ahí, que te hace que te entregues, que te hace como darle nuevos horizontes a tu vida, nuevos enfoques. Es como la vida que no quiere ser contenida en la mediocridad, en el aislamiento, como en estar como moribundo, sobreviviendo. Yo creo que es la vida misma, y nosotros desde lo religioso tal vez también decimos, es como la fuerza en espíritu que está ahí queriendo llevarte a la plenitud de la vida. Sí, yo pensaba ahorita con esto que decía Toño, como qué pasa cuando das chance que algo pase, ¿no? O sea, yo creo que estos 2 años, en especial el primer año de pandemia, en el que muchas empresas como que cerraron su producción, o sea, en términos ecológicos pasó algo, ¿no? O sea, se dio chance de que varias cosas se empezaran a restablecer. Y desde ahí como cuestionarnos si es que estamos dando la oportunidad de que algo pase, ¿no? De que algo surja, porque seguimos como con un ritmo y un dinamismo de consumo que no permitimos que algo pase, ¿no? Que algo nuevo brote. Yo creo que la pandemia brindó esa posibilidad en términos ecológicos, en términos de la naturaleza, de que algunas especies, incluso sobreexplotadas o sobreexplotado su hábitat, diera la oportunidad de que surgiera, ¿no? No con la idea de que, ya hay más, me lo friego, pues, ¿no? Aprovechando que la pandemia hizo que hubiera ya más árboles o que hubiera tal especie otra vez, pues voy y me la acabo, ¿no? Yo creo que más bien es la posibilidad de darte cuenta que algo nuevo brotó y de poderlo cuidar, de poder ver qué condiciones son las adecuadas para que eso siga generando, para que eso siga hacia adelante como con todo su dinamismo. Y es igual yo creo que en nuestra vida, cuando damos chance de que algo nuevo brote, hay que poner condiciones para cuidarlo, ¿no? Porque si no se te va de volada como... O sea, está ese famoso dicho de llamaradas de tate, algo así, ¿no? Como de que prende de volada, así como los incendios que luego aquí hay en Jesús María, pero se acaban también de volada, o sea, duran como 1 hora porque es puro pastito seco. Y así nos puede pasar en este dinamismo como de novedad, ¿no? Como que, sí, lo nuevo, luego pasa a lo mejor hilándolo con uno de los episodios que hablábamos de los propósitos, como decir, un propósito que te duró 1 semana, ¿no? Porque no pusiste a lo mejor las condiciones adecuadas para que permaneciera como ese dinamismo de vida. Sí, yo quizá ahorita que nos escuchas digas, bueno, pero ¿y cómo le entro, no, a esta resurrección, o cómo entro a este dinamismo? Yo encontraba ahorita 2 claves, ¿no? Una, primero, el movimiento, ¿verdad? Yo creo que es clave en la vida el movimiento. ¿Cuántas veces no queremos quedarnos como en la zona de confort porque nos sentimos a gusto, o por ende porque nos da miedo, ¿no? Pero sabemos y se nos dice que no, o sea, hay que estar en movimiento, ¿no? No estancarnos. Yo creo que es una clave, ¿no? El movimiento ya por sí mismo pues va abriendo posibilidades, va abriendo como nuevos panoramas, horizontes, ¿no? Y acabamos de dar unos temas ahorita con Apostolado Cruz de Señoras de Guadalupe, y también con Apostolado Cruz Juvenil de la región Félix de Jesús, y hablábamos sobre los sentidos, y ahorita quisiera hilarlo aquí. O sea, ¿cuántas veces en la vida nos permitimos nuevamente descubrir nuestro sentido de la escucha, ¿no? No estaremos arrutinados escuchando siempre lo mismo. Y recuerdo esta experiencia de cuando te encuentras con una nueva canción, ¿no? Que la descubres y te mueve todo tu ser, todo tu interior, y quieres ponerla una y otra vez y la regresas porque no la escuchaste bien desde el principio, pero date cuenta cómo te dinamiza, ¿no? Ahora, cuando vas a un teatro y escuchas estas piezas musicales clásicas, todo lo que vibra en tu interior, ¿no? O sea, te vuelve la vida. Y así nos podemos ir, ¿no? Con la vista, a lo mejor una vista rutinada, estar viendo las mismas noticias, o estás viendo como los mismos caminos. Desvíate un poquito, ¿no? Y mira, o levanta la cabeza, mira al cielo, mira las montañas si tienes posibilidad, y ve cómo la vida se renueva, ¿no? Imagínate el tacto, ¿no? Lo que significaría nuevamente el roce después de estos espacios de distancia de la pandemia. Pero nuevamente imagínate simplemente el pensar ahorita, ¿no? Que alguien que quieres mucho, o que a lo mejor para ti todavía sigue siendo desconocido, llegue y te abrace, o toque, o roce la piel, te dinamiza y te mueve y te resucita porque te mueve.
Ahorita que hablabas de las canciones, entonces por eso andas escuchando un buen La Chona, ¿verdad? Ya sé. No, es para darte como, como esta capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad de dejarte como asombrar, de dejarte impresionar por lo más básico que entra por los sentidos. Me gusta mucho eso. Y luego también veía en eso que mencionaba Lalo, que se me hizo muy interesante en relación a la tentación también que tenemos en siempre lo novedoso, en siempre correr hacia lo novedoso, también hacia lo asombroso, a lo que me genera adrenalina, a lo que me genera impulso, como si eso fuera lo más vivaz, como lo que me llena de pasión, ¿no? Y ahí podemos correr el riesgo siempre entonces de solamente vivo y vivo a plenitud cuando hago algo que me saca de mí mismo en relación como adrenalina, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder asombrarnos contemplando la vida en su cotidianidad, en el permanecer, en el saber estar, desde una manera también sencilla, desde una manera como más armónica, como más tranquila, sin tener que estar siempre buscando los medios para llegar a asombros continuos, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, como si lo que está no fuera suficiente para yo tener vida? ¿Cómo puedo vivir entonces en las relaciones conmigo, con Dios, con las cosas, con los demás, y ahí generando y produciendo vida, ¿no? Sí, fíjate, me haces contactar con una exégesis que una vez escuché de un misionero del Espíritu Santo, de una frase del Evangelio de Juan, porque decía, hago nuevas las cosas. Y él nos decía, presten atención, o sea, lo que Jesús está compartiendo no es, hago cosas nuevas cada ratito, dice, hago nuevas las cosas, las que ya están, ¿verdad? Entonces, ahorita que estoy brindándoles el taller de Cruz Viva a los postulantes, como que a mí me impresionaba mucho, ¿no? Porque al final de cuentas el taller implica recuperar tu historia, implica recuperar partes como muy concretas y específicas de la vida de quien vive el taller, ¿no? Entonces yo decía, y eso es lo que utiliza Dios para hablar en la vida de ellos, ¿no? No está como inventándose nuevas formas o inventándose a ver Dios qué se le ocurre como para llamar la atención de los postulantes, sino que en el ejercicio como de regresar a lo que ya está, poder encontrar la presencia de Dios, ¿no? Y eso es lo novedoso, ¿verdad? Hace nuevas las cosas, o sea, te da la oportunidad de reentender y reinterpretar como ese suceso de tu vida ahora desde otra mirada, ¿no? Yo creo que también ese dinamismo pascual ayuda bastante, ¿no? Al final de cuentas los discípulos están bajo la mirada de decir, ya valió todo madre, ¿no? O sea, ya mataron a Jesús, ¿qué sigue? ¿No? Y el dinamismo es decir, pues sí sigue algo, ¿y cómo le hacemos para implicarnos y que esto siga? Ya estaba, ¿y cómo le damos continuidad, no? Sí, hay tantas cosas que puedo hablar uno de la resurrección, ¿no? Yo pensaba ahorita como esta parte resiliente de la humanidad en este ser nuevas todas las cosas, como la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay hombres o mujeres? Y puede ser de cualquier edad, incluso niños, jóvenes o ancianos, que marcan una novedad en la vida humana, ¿no? O sea, cómo a través de la historia la vida va avanzando, la vida va buscando la vida, digamos, y es esa lucha, ¿no? Que encuentra respuesta en el acto valeroso y humano de las personas, ¿no? Que deciden como apostarlo por los demás, generando mayor vida, ¿no? Yo creo que aquí encontramos como una parte trascendental y muy humana, esta bonita, que es generar vida. Yo como genero vida a los demás, yo como saco de la rutina a los demás, yo como ayudo a que en este mundo las cosas cambien y sean nuevas, ¿no? Porque, pues bueno, obviamente el Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y está y somos templo de Él, pero está empujando a la vida desde nosotros, ¿no? Y ese es como el granito de semilla que nosotros vamos a poner para este mundo, ¿no? Me llama la atención el asunto de que estamos proponiendo aquí vida, resurgir, recomenzar, pero cuando las personas viven en la vida cotidiana y muchas veces se genera rutina que mencionabas, el fastidio, lo tedioso, lo abrumador, ¿cómo entonces ahí estar como en condiciones de darle un nuevo sentido, un nuevo significado a eso que de repente se vuelve pesado, se vuelve así como
ay, ya no puedo, ya no quiero, así va a ser la vida siempre, de diario, cómo salir del aburrimiento, cómo salir de este ámbito que más bien me da para abajo, que me desanima y que no hace que también salga de mí como lo creativo, cuando dices generar vida, lo creativo, lo artístico, que será como el canal de libertad, de exposición, como de propiciación de nuevos canales de trascendencia aún, ¿no? De nuevos canales de afecto, de comunión, de darme, de colorear la vida, ¿no? Cuando decimos se hace gris porque está medio fastidiosa, medio aburrida, está gris, pero cómo irla coloreando, cómo darle otros matices, qué colores para ti son como los más importantes, el rojo del amor, el azul, no sé, de la libertad, no sé cuál le quieras poner. Y hablando específicamente para los jóvenes, que luego, ahorita que están en trabajos finales, puede ser como la frustración, la tensión, el querer hacer todo bien, el deseo de perfección, porque si no saco 10 en esta, voy a perder el semestre porque en los otros saqué puro 6 o puro 5, ¿no? Y está como mucha angustia, mucha presión que se puede perder también como lo sencillo también de la vida, no lo sé. Ahorita que Toño decía así como que hay niños, personas que le meten novedad a la vida, digo así como que súper sí, ¿no? O sea, yo lo experimento ahorita con 2 amigas, ¿no? Como que le han dado mucha novedad a mi vida, pero yo creo que el punto también es como estar atento y aprovechar eso que se te presenta, ¿no? O sea, si yo hubiera seguido como enrolado en mi trabajo, decir, y sigo, y en esto otro, y en lo de las redes sociales, y la fregada, como que difícilmente me hubiera dado la oportunidad de decir, ahí también hay oportunidad de resurgir, ¿no? O sea, por todo lo afectivo y el cariño que hay de por medio, o sea, el bien que me han hecho, ¿no? Entonces, decir, como encontrar también en nuestra vida esas personas que le han metido un dinamismo como de impulso, ¿verdad? Que nos hacen mirar hacia adelante y dices, le voy a seguir entrando. Y aquí encuentro, yo diría así como una persona hogar, ¿no? En la que puedes habitar y decir, aquí puedo recobrar fuerzas y sigo hacia adelante, ¿no? Y fíjense, también pensando un poco en el nombre de nuestro podcast, El hábito no hace al monje, o sea, pues efectivamente, el hecho de traer un hábito no haría gran cambio en una persona, ¿no? Al final de cuentas, lo que hace al monje son sus experiencias, lo que tiene, ¿no? Entonces, yo pensaría como que, nos atrevamos a compartir como qué experiencia en nuestra vida ha generado esa novedad, ¿no? A lo mejor está bien a bote pronto, pero decir, ¿qué experiencia en la vida como que te ha ayudado a resurgir o ir hacia adelante y te ha ayudado, ¿no? Como a meterte en este dinamismo pascual de generar vida, ¿no? Digo, yo ahorita ya les compartí un poco, ¿no? Con estas 2 amigas como que le han metido como mucho cariño, mucha afectividad, como mucha ternura a mi vida. Y como que me ha impulsado incluso, no sé, a retomar cosas que había dejado, como la pintura, como ser la señora de las plantas, ¿no? Como estar haciendo arreglitos con suculentas, que decir, es algo que me fascina y que durante 6 meses no hice. Pero a partir de como ese encuentro que a mí me ha generado como mucha ternura, como desde el encuentro con una mujer, como decir, me ha generado mucha vida y me ha permitido recobrar cosas que fui dejando de mi vida, ¿no? Pues sí, es a bote pronto, pero pues yo creo que también dicen, ¿no? Lo primero que se te viene a la mente, o la persona, o eso, después es rebuscarle. Pero yo pensaba ahorita en la experiencia del SEC, ¿no? Y para mí fue muy importante en algún momento de mi vida entrar al movimiento, revitalizó mi vida y todo. Y curiosamente, después de entrar a la congregación, fueron 10, 12 años sin estar metido ahí, ¿verdad? Por lo que sea, porque tuve otras pastorales. Y al llegar a casa Luis Potosí volví al SEC, pero ahora como asesor. Y yo creo que es parte fundamental, ¿no? de mi vida humana, espiritual, como misionero, porque fue nuevamente reencontrarme con ese Dios vivo, ¿no? Con ese Dios amigo que en un momento conocí y que es fundamento de mi vida, o sea, nuevamente palparlo. Fue encontrarme nuevamente con el valor de la amistad y lo que significa para el SEC, ¿no? O sea, yo diría, pues tan bonito, ¿no? O sea, digo, ¿cómo pueden pasar los años? ¿Cómo puede ser que es otra delegación, ¿no? Muy diferente, pero queda algo que es lo mismo, ¿no? Y yo creo que en eso me regresa la risa, me regresa la alegría, la diversión, el cotorreo.
O sea, la verdad es que fue otro momento, ¿no? Yo creo que yo pondría aquí como el encuentro o reencuentro tan importante, ¿no? Que es revitalizante. A mí se me venía inmediatamente, ahorita que preguntabas, volver a lo presencial. Volver a lo presencial, porque yo creo que una de las cosas que generó la pandemia fue la angustia de la soledad y el aislamiento. Y volver a lo presencial, es decir, salir, digo, ahorita con prevenciones y todo, pero pues quién volvió al cine, quién volvió como a salir con sus amigos, una fiesta, al abrazo, etcétera, ¿no? Como mil detalles que son de la vida cotidiana tan agradables, tan bonitos, pero que no los quitaron cuando hubo encierro, ¿no? Y como volver, entonces vuelves como a la vida, vuelves a reconectarte, como que para mí eso de lo presencial, el abrirte a los demás, el exponerte en el buen sentido, es así como un acto de vida, de plenitud, de satisfacción, de gozo, del compartir, del ver al otro, de lo que le hace la vida al otro en su cotidianidad, lo hace pleno, o sea, como que a mí eso me llena de felicidad. Va, qué chido, ¿no? Qué chido que nos animamos a compartir a bote pronto. Y también pensaba como en la capacidad de detenernos en pequeños detalles, ¿no? O sea, pensaba ahorita en lo que decía Juan, así como decir, pues podría hacerlo presencial y más chamba y meto más retiros y como no saborear como la riqueza de ya encontrarte con alguien, ¿no? Igual con lo que nos compartía ahorita Toño, yo decía, híjole, pues pudo haber pasado desapercibido, decir, sí, pues me toca por mi función de religioso ser ahora asesor y ahí me quedo, pero no me dejo tocar por la vida de los chavos, etcétera. Pero decir, pero qué rico cuando en esos pequeños detalles te atreves a mirarlos y dices, no manches, esto me está generando mucha vida y entonces lo puedes disfrutar y agradecer, ¿no? Sí, esto de los pequeños detalles, ¿no? Tenemos dos ejemplos muy claros, ¿no? En el Evangelio de Juan que tiene que ver con los relatos pascuales, cuando los discípulos están pescando, digamos, están haciendo lo cotidiano, están volviendo a sus trabajos y ahí se les aparece Jesús, ¿no? Y nos enseñan eso, ¿no? Que en la cotidianidad se da la resurrección. No estaban los discípulos como reunidos en un templo esperando, como después fue en Pentecostés, donde sí ya con la Virgen María nace la iglesia, ¿no? Sino que aquí los discípulos pues regresan a sus actividades diarias, ¿no? No sé qué estarían pensando, no sé qué estarían sintiendo, pero Jesús aparece ahí, ¿no? De repente, ¿no? Que le dicen a Pedro, es Jesús, y sale y se lanza, ¿no? Y el otro es el camino o los discípulos de Emaús, ¿no? Donde quizás esta experiencia que nos contaba Juan, ¿no? Una experiencia pues de tristeza, de sinsentido, donde estos discípulos pues van agüitados, ¿no? Porque han matado a Jesús y van narrando, ¿no? Pero lo importante es que van narrando y van platicando, van encontrándose, van retomando la vida y ahí es donde aparece este tercero que es Jesús y que invitan a quedarse con ellos, ¿no? Entonces yo vería en esto cotidiano el encuentro, tantos encuentros que tenemos ahorita por redes sociales, tantas maneras de poder estar en contacto con otros, pero la palabra encuentro significa abrir el corazón, a dejarte tocar por el otro, compartirte, expresar sentimientos, como decíamos hace rato, poner todos los sentidos en función, y yo creo que ahí en esa cotidianidad se puede dar. Cuando hacemos las cosas por deber y no necesariamente por querer, yo creo que también de ahí es el resultado del cómo me vivo, ¿no? El deber, a veces cuando les decía, la rutina, el fastidio, eso puede generarme apatía, desgano, desánimo, el no quererme involucrar, el no querer saber de los demás, ni de mí mismo. Entonces eso me mete en dinámicas así de poca vida. Pero el querer es, estoy dispuesto, me involucro, me meto con todo a la vida, a las relaciones, a los otros, dejo que surge, que fluya lo mejor que también hay de mí y también hasta lo peor, o sea, que fluya toda mi persona, todo mi ser, en exponerme, en darme, en recibir, en acoger, en proyectar, en construir. Yo creo que entonces no, la apatía no me da vida, pero yo creo que mi querer, el deseo, lo anhelo de mi corazón hace que la vida entonces se matice y ahí yo puedo sentirme como completo, único. Sí, al final de cuentas, con esto que dices, Juan, como el deber que nos mantiene al margen, ¿no? Como decir, me hago lo que me toca
y hasta ahí. Y sea cual sea la función de ese deber, de lo que me toca, etcétera, pero un querer que permite aventarte a la alberca o dar el salto al vacío, ¿no? Decir, quiero y me aviento e involucro todas mis pasiones, todos mis sentimientos, y yo creo que eso también rescata, ¿no? Rescata de vivir sumergidos bajo un deber exigente que lo que hace es apagarnos y apagar todo el dinamismo pascual de regalar vida, ¿no? De ir incluso contemplando la vida. Y de verdad, pues con esto yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Pues un gusto poder volver a encontrarnos contigo, compartir nuestra vida, nuestras experiencias en tu podcast, El hábito no hace al monje. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Jóvenes con Espíritu.